Hola, amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia impactante que parece sacada de una película de acción. El hacker que logró robar a la banca mundial. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué nadie pudo detenerlo? No se lo pueden perder. Comencemos. En los sombríos recovecos del ciberespacio, donde la luz de la ley rara vez llega, existe un nuevo tipo de criminal, no con una pistola o una máscara, sino con un teclado y una ambición sin límites. Su nombre, si es que alguna vez tuvo uno, se perdió en el eco digital de sus hazañas, pero sus obras, sus crímenes, resuenan en los más altos círculos financieros del mundo. Esta es la historia del hacker que robó la banca mundial y que durante un tiempo nadie pudo frenar. Una historia que no es una fantasía de Hollywood, sino un relato de hechos reales, basados en el atraco cibernético más audaz de la historia moderna, el robo al Banco de Bangladesh, en febrero de 2016. Nuestra historia comienza no en la oscuridad de una guarida, sino en el corazón financiero de la ciudad de Nueva York, en las entrañas del Banco de la Reserva Federal. Allí, en un edificio de granito y acero, se procesan billones de dólares en transacciones cada día, a través de una red que se supone impenetrable. Esta red, conocida como SWIFT, es el sistema de mensajería financiera más seguro y fiable del mundo, utilizado por los bancos para comunicarse y transferir fondos. Un sistema que es, en teoría, inmune a cualquier ataque externo. Pero la historia de la seguridad es una historia de constantes fracasos, y la red SWIFT no es una excepción. El robo fue un acto de audacia y de genio. No fue un ataque de fuerza bruta, sino un acto de sutileza, de infiltración silenciosa y de paciencia. Los hackers, que se cree que eran de fuera de Bangladesh, instalaron un malware en el sistema del Banco de Bangladesh en algún momento de enero de 2016. Este malware no era un virus destructivo, sino un espía. Se sentó en el sistema durante semanas, recopilando información sobre los procedimientos operativos del banco para pagos internacionales y transferencias de fondos. Los hackers no estaban buscando una forma de entrar, ya que ya lo habían hecho. Estaban buscando una forma de actuar de la forma más creíble posible. El plan era sencillo en su ejecución, pero casi imposible en su concepción. El objetivo era robar $1.000 millones de la cuenta del Banco de Bangladesh en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El plan consistía en enviar 35 instrucciones fraudulentas a través de la red SWIFT, cada una de ellas simulando una orden de transferencia auténtica. El plan se puso en marcha en la noche del 4 de febrero de 2016, un viernes en Nueva York, cuando la mayoría de los bancos estaban cerrados, lo que les daba a los hackers una ventaja crucial: tiempo. Las instrucciones, una tras otra, se enviaron a la red SWIFT. Cada una de ellas era una obra maestra de la falsificación, utilizando códigos de autorización bancarios auténticos, lo que las hacía indistinguibles de las órdenes reales. 29 de las transferencias se dirigieron a Filipinas, a cuentas bancarias en la Banco de la Corporación de Comercio de Filipinas, que se transfirieron a casinos en el país, lo que complicó aún más la recuperación del dinero. Las otras 5 transferencias se dirigieron a Sri Lanka. Si creían que la ciberseguridad era impenetrable, piensen de nuevo. A medida que desglosamos esta increíble historia, verán cómo un solo individuo logró burlar sistemas que se creían invulnerables. ¿Qué pasos tomaron las autoridades? ¿Y qué lecciones podemos aprender de este asalto épico? Quédense con nosotros para descubrirlo. El plan, sin embargo, se vio frustrado por un error humano, un pequeño error que se convirtió en el eslabón débil de la cadena. Una de las instrucciones fraudulentas, que se dirigía a Sri Lanka, contenía una falta de ortografía. La palabra fundación en la instrucción se escribió como fundación, un pequeño error tipográfico que alertó a un empleado del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El empleado, sospechando de la falta de ortografía, bloqueó las 30 transacciones restantes, que ascendían a $850 millones. Pero 5 de las transferencias, que sumaban un total de $101 millones, ya se habían procesado. $81 millones se transfirieron a Filipinas y $20 millones a Sri Lanka. El robo fue un acto de genio y de suerte. El hacker, o el grupo de hackers, se había infiltrado en uno de los sistemas bancarios más seguros del mundo, había robado una suma de dinero colosal y se había escapado sin dejar rastro. La noticia del robo fue un shock para la banca mundial.
Era una señal de que incluso los sistemas más seguros son vulnerables y de que el futuro del crimen no está en las calles, sino en el ciberespacio. El Banco de Bangladesh, en un principio, no estaba seguro de si su sistema había sido comprometido. El gobernador del Banco Central contrató a una empresa de seguridad cibernética de Estados Unidos, World Informatics Cybersecurity, para que liderara la respuesta a los incidentes. La empresa, a su vez, contrató a la firma de investigación forense Mandiant. Los investigadores, después de una minuciosa búsqueda, encontraron rastros de malware y huellas de hackers, lo que confirmaba que el sistema había sido violado. Los investigadores también señalaron que los hackers estaban radicados fuera de Bangladesh, lo que complicaba aún más la investigación. El caso del Banco de Bangladesh también puso de manifiesto una posible debilidad de los esfuerzos de las autoridades filipinas contra el lavado de dinero. En 2012, los legisladores filipinos habían logrado excluir a los casinos de la lista de organizaciones obligadas a informar al Consejo contra el lavado de dinero sobre transacciones sospechosas. Esta debilidad se convirtió en el eslabón débil de la cadena, lo que permitió que el dinero robado se transfiriera a los casinos y se lavara, haciendo que la recuperación fuera casi imposible. La mayor parte del dinero transferido a Filipinas fue a 4 cuentas personales, propiedad de individuos individuales, y no a empresas o corporaciones, lo que complicó aún más la investigación. El caso fue un recordatorio de que la seguridad de los sistemas financieros no es solo una cuestión de tecnología, sino también de regulaciones. SWIFT, en respuesta al atraco, creó el Programa de Seguridad del Cliente y el Marco de Controles de Seguridad del Cliente, una serie de directrices para que los bancos refuercen sus estrategias de ciberseguridad. Pero para el Banco de Bangladesh y para la banca mundial, el robo ya se había producido. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, solo se han recuperado alrededor de 18 millones de dólares de los 81 millones que se transfirieron a Filipinas. Todo el dinero que se transfirió a Sri Lanka fue recuperado, ya que el banco de destino bloqueó la transferencia después de que se detectó la falta de ortografía. El robo al Banco de Bangladesh fue un acto de genio y de audacia, un crimen que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se ha resuelto por completo. La historia del hacker que robó la banca mundial es una historia de la nueva era del crimen, una era en la que el robo no se produce con una pistola, sino con un teclado. La investigación del Banco de Bangladesh también reveló un incidente de piratería informática sin resolver que ocurrió en 2013 en el Banco Sonali. En ese caso, hackers no identificados robaron $250.000 a través de transferencias fraudulentas de fondos a través de la red SWIFT. Las autoridades policiales de Bangladesh trataron el incidente como un caso sin resolver hasta que ocurrió el sospechosamente similar robo al Banco Central en 2016. Este detalle sugiere que el atraco al Banco de Bangladesh no fue un evento aislado, sino la culminación de un plan de largo plazo, un plan que se había estado gestando durante años. La historia del hacker que robó la banca mundial es un recordatorio de que la seguridad, en su esencia, es una cuestión de confianza. La red SWIFT, que se basa en la confianza de sus usuarios, se vio comprometida no por una falla técnica, sino por una falla en la confianza. El hacker, o el grupo de hackers, se aprovechó de esa confianza para llevar a cabo su plan, y se escapó con una suma de dinero colosal. La historia es un cuento de advertencia para la banca mundial, un recordatorio de que en la era digital, la seguridad no es una opción, sino una necesidad. Y en este juego, el único que gana es el que puede ver el futuro. La narrativa de este audaz robo cibernético se despliega como un thriller moderno. Los hackers, operando desde las sombras, no necesitaban un mapa del tesoro, sino un mapa de la red SWIFT. No buscaban una bóveda llena de oro, sino un tesoro en forma de ceros y unos en una pantalla. El robo no fue un acto de violencia, sino un acto de inteligencia, de sutileza y de paciencia. Los hackers no eran criminales comunes, eran arquitectos digitales, capaces de construir una red de transferencia de dinero falsa que se extendía por 3 continentes. El robo al Banco de Bangladesh no fue un evento aislado, fue el comienzo de una nueva era en el crimen, una era en la que el ciberespacio se ha convertido en el nuevo campo de batalla. La investigación de este caso ha sido un proceso largo y tedioso. A pesar de los esfuerzos de las autoridades de Filipinas y de Bangladesh, la mayor parte del dinero robado sigue sin ser recuperado.
El caso amenazó con reincorporar a Filipinas a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de dinero, un grupo que incluye a países que no realizan suficientes esfuerzos para combatir el lavado de dinero. El robo al Banco de Bangladesh fue un recordatorio de que la lucha contra el crimen cibernético no es solo una cuestión de tecnología, sino también de cooperación internacional. La lucha contra el crimen cibernético requiere una respuesta global, una respuesta que se basa en la confianza, la cooperación y la transparencia. El robo al Banco de Bangladesh es una historia de genio criminal y de fallas humanas. Es una historia de cómo la codicia, el descuido y la falta de regulación pueden crear la tormenta perfecta para un ataque cibernético. Y es una historia de cómo la tecnología, en las manos equivocadas, puede ser una fuerza destructiva. Pero también es una historia de esperanza. El hecho de que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York detectara la falta de ortografía y bloqueara el resto de las transacciones es un recordatorio de que la seguridad, en su esencia, es una cuestión de vigilancia. Y en este juego de gato y ratón, la vigilancia es la única defensa. La historia del hacker que robó la banca mundial es un cuento de advertencia para el futuro. A medida que el mundo se vuelve más digital, los crímenes se volverán más digitales. Los bancos, los gobiernos y las empresas deben invertir en la seguridad cibernética y en la formación de su personal. La lucha contra el crimen cibernético no es una opción, sino una necesidad. Y en esta lucha, el único que gana es el que puede ver el futuro. Y ahí lo tienen, la asombrosa historia del hacker que logró robar a la banca mundial. ¿Qué opinan sobre su ingenio y las fallas en la seguridad? Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse más historias impactantes como esta. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan.